general. Bien, comienza la grabación. Bienvenidos a estas creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, basadas única y exclusivamente en la santa palabra de Dios. Y justamente el tema de esta noche es sobre la palabra de Dios. Avanzamos en las diapositivas, por favor. Ya pasamos esas, ya oramos. El tema, la palabra de Dios. Forma parte de un grupo de doctrinas que se llaman la doctrina de Dios, que van a ser aproximadamente unas 4 doctrinas. Entonces, vayamos ya a la materia. Como todo libro texto y como toda materia, nosotros debemos dar un vistazo general de nuestro libro texto. Entonces, por eso vamos a ver que la Santa Biblia, su palabra, viene del griego biblos, que quiere decir biblioteca, colección de libros. Cualquiera piensa que Biblia quiere decir libro sagrado, libro santo o cualquier cosa así, pero no hay tal. Biblioteca, colección de libros. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que la palabra de Dios tiene 66 libros. Y se divide en 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene de la creación hasta más o menos casi 4 siglos antes de Cristo. Y el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Ese Antiguo Testamento fue escrito casi en su totalidad en hebreo antiguo, y unos pocos capítulos por ahí, especialmente Daniel, en arameo, porque en ese tiempo él vivía, Daniel, en Babilonia y allá se hablaba arameo. La segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, cuenta desde el nacimiento de Jesús hasta el fin del mundo con el libro de Apocalipsis. Son 27 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, y suman 66 libros. Por eso se llama Biblia, biblioteca o colección de libros. El Nuevo Testamento ha sido escrito en su totalidad en griego koiné, griego común, griego del pueblo. Así como el latín tenía también lo que se llamaba vulgata o vulgar, que quería decir del pueblo, del común. El griego también había un griego del común y se llama griego koiné. Cuando uno está estudiando griego, yo tuve la gran dicha, el gran privilegio de Dios de estudiar 2 años de griego. A uno lo ponen a estudiar primero con escritos de Juan, el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan. ¿Por qué? Porque Juan escribe como un niño de primaria, muy sencillo, muy simple, pero el examen final de los 2 años, ay, mi madre, con los escritos de Pablo. Y ese señor escribe como un catedrático de universidad, porque era un hombre muy culto. Bien, el primer libro de la Biblia es el libro del Génesis. Fue escrito por Moisés aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. Sin embargo, tengo que decirles que no fue el primer libro escrito de la Biblia. Está en el primer lugar porque así lo acomodaron los judíos. Porque los 5 primeros libros, que también los llamamos el Pentateuco, Penta 5, el Pentateuco, los 5 primeros libros, ellos lo llaman la Torá, que quiere decir la ley. Y Génesis, obviamente, es el primer libro, pero realmente el primer libro que se escribió, a ustedes les va a parecer raro, es el libro de Job. Por su estilo, por los datos que contiene, la forma del hebreo, los grandes estudiosos de las lenguas bíblicas llegaron a esa conclusión que Moisés lo escribió cuando estuvo allá en el desierto de Madián, en esos 40 años, que fue una historia real
que sucedió por allá en el desierto y entonces Moisés la escribió. Está dentro de los libros poéticos porque fue escrito en una prosa hebrea hermosa. El último libro de la Biblia que se escribió es el libro de Apocalipsis, lo escribe Juan, el discípulo amado, aproximadamente cerca del año 100 después de Cristo. Quiere decir que si Génesis o Job comienzan 1500 años antes de Cristo y Juan cierra con Apocalipsis en el 100 después de Cristo, la Biblia se tomó 1600 años para ser escrita. Ningún libro ha tenido esta característica, solo la palabra de Dios. Y cosa extraordinaria, Dios utilizó 40 escritores, 40 hombres de diferentes culturas, de diferentes épocas, con costumbres diferentes y no obstante, la palabra de Dios, por eso es palabra de Dios, guarda unidad total. No hay contradicciones. Los blasfemos, los que quieren atacar la palabra de Dios y a Dios, tratan de buscar contradicciones en la Biblia, pero no las hay. Realmente cuando uno estudia a fondo, ve que no la hay, a pesar de haber sido escrita en tantos siglos, 16 siglos. Si usted pudiera o pusiera a escribir un tratado de medicina con médicos que vivieran con una diferencia de 30 años, usted encontraría que habrían muchas diferencias entre ellos en algún tema médico. Si son de distintos países, de diferentes años, diferentes culturas, van a haber cosas que no van a estar de acuerdo. Pero en la palabra de Dios, con 16 siglos, y no hay tal cosa. Veamos el siguiente cuadro, en el cual hemos anotado la organización de la palabra de Dios. No es un libro cronológico. Empieza con la creación, sí, y más o menos sigue con la historia de los patriarcas, la historia de Israel, pero no está escrito en orden cronológico. Por eso nos llevamos a esas sorpresas con algunos libros. El Antiguo Testamento está ligado al Nuevo Testamento porque están en orden temático, o sea, por temas, no por años. No es como un libro de historia que nosotros usualmente pues tratamos de estudiar la historia desde el comienzo hasta nuestros días, pero en la Biblia no es así. Aparentemente, porque Génesis habla de la creación y Apocalipsis habla del final, aparentemente pues pareciera que fue escrita la Biblia en orden cronológico, pero no hay tal, no hay tal. Entonces, vamos a ver que el orden temático es el siguiente. Veamos el siguiente cuadro. La ley o Torá es el primer tema. Dios dio leyes al pueblo de Israel que están contenidas en los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley o Torá contiene los 10 mandamientos y son escritos por Dios con su puño y letra. Es lo único de la Biblia que Dios se tomó el trabajo de escribir con su puño y letra, con su dedo. Los 10 mandamientos serán tan importantes, importantísimos. Y el resto lo escribe Moisés y se llama el libro de la ley de Moisés. Así que hay una ley de Dios y una ley de Moisés. Contiene las leyes ceremoniales, los sacrificios, las fiestas, etcétera, las leyes de higiene o salud, las leyes civiles, la ley incluye leyes de herencia, leyes de problemas civiles, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de leyes se encuentran aquí en el Pentateuco, que hasta el día de hoy los judíos lo llaman la Torá, la ley. Después sigue en el orden temático los libros históricos, que van desde Josué hasta Esther. Son 12 libros. Estos cuentan
la historia del pueblo de Israel hasta el imperio persa. Están escritos en un hebreo no clásico, un hebreo del pueblo, el común y corriente, y estos 12 libros entonces tienen diferentes autores. Después se clasificaron los libros poéticos, que son 5, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Están escritos en una prosa hebrea hermosísima. Se ha tratado de verter esa prosa en español y en los demás idiomas, inglés, etcétera. Se ha tratado, pero nunca igualará, porque es que la prosa hebrea no es tanto la rima como el pensamiento que va acorde el uno con el otro, el pensamiento. En español y en otros idiomas, la rima va con el sonido de las palabras. Aquí no, es con los pensamientos, con los conceptos, pero escritos de una forma hermosa, bella. En algún momento de la experiencia que Dios me ha dado, yo fui invitado a la ciudad de Londres hace unos años a tener una campaña evangelística con la iglesia hispana. Me fui por 3 meses y me quedé 3 años. Se quedaron sin pastor antes de yo llegar a la campaña y entonces pues me quedé pastoreándolo hasta que llegó un pastor que hablara por lo menos 2 idiomas, español y portugués, y yo no hablaba portugués porque el mismo pastor tenía que atender la iglesia portuguesa y la iglesia hispana. Entonces yo me quedé 3 años con ellos, una experiencia hermosísima. Y ahorita me acordé, una hermana colombiana, caleña, muy joven, estaba casada con un italiano. Este italiano hablaba varios idiomas, trabaja con el Banco Mundial, nieto del último filósofo italiano, un hombre totalmente escéptico, y este nieto de él presumía también ser como escéptico. Tuvo un problema grave con la esposa y la esposa se iba a divorciar de él, y entonces no sé si sería por darle contentillo a la señora, pero el resultado final muestra que no fue así. Si él tuvo ese propósito, pues dijo que quería tomar estudios bíblicos. Entonces comenzamos a estudiar. En alguna época de mi vida, yo ya no trabajaba con la iglesia como pastor de cheque. Yo fui profesor en Bucaramanga, Colombia, en el Colegio Presbiteriano Americano de Filosofía. Yo enseñaba filosofía un par de años y yo nunca entendí por qué Dios me llevó a eso y en esa oportunidad supe por qué. Primer estudio bíblico con este hombre, de 7 de la noche a 12 de la noche, 5 horas. Me dijo de comienzo, sin Biblia, no creo en la Biblia, me gusta más el Corán. ¿Está bien? Entonces empezamos a filosofar, a hablar de leyes universales, las leyes físicas, las leyes químicas, genéticas, etcétera. Y esa noche él concluyó que había una inteligencia detrás de todo esto. Esto no podía estar organizado hacia el azar. Esas leyes no podían venir al azar. Segundo estudio, a estudiar libros sagrados. El Corán, el Mahabharata, los Ramayana, los libros sagrados hindúes, el Corán. Y claro, él decía que el Corán era el mejor de todos. Y le pude demostrar que la Biblia es incomparable. El Corán no tiene milagros. El Corán no tiene la belleza poética ni profecías como tiene la Santa Biblia. No, eso es capítulo aparte. La palabra de Dios es algo extraordinario. Ya se lo cuento para que ustedes sepan que no hay libro sagrado en las religiones diversas del mundo que se pueda comparar con la Santa Biblia. Es grandioso. Bien, el otro grupo de libros son los profetas. Los profetas son 17 libros, van desde Isaías hasta Malaquías. 17 libros. Y están divididos en 2 grupos, los profetas mayores y los profetas menores.
Los mayores no es porque sean más viejos o más altos. No, se los llamó así porque su contenido tenía más capítulos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Estos que fueron 5 libros, fueron con capítulos de mayor cantidad. Y los profetas menores, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, etcétera, hasta Malaquías, fueron libros cortos. 5 o 6 capítulos, 1 o 2 capítulos, fueron libros muy pequeños y fueron 12, 5 de los mayores, en total 17, para completar entonces 39 libros. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver entonces nosotros la manera temática en que se agruparon los libros del Nuevo Testamento. En primer lugar, se puso la vida de Cristo, lo que llamamos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo escrito en griego, koiné, griego del pueblo. Fueron 4 libros y ese es su orden temático, la vida de Cristo. Después sigue el grupo de los libros históricos, que a diferencia del Antiguo Testamento, donde hay bastantes libros históricos, 12, aquí solo hay uno que se llama Hechos de los Apóstoles, que yo les he dicho a mis hermanos que debía haberse llamado Hechos de los Apóstoles, era Hechos del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva fue extraordinaria. Es el único libro histórico. Después siguen las epístolas. ¿Qué quiere decir la palabra epístola? Epi quiere decir acerca de, y telos, acerca de un fin. Ya viene la palabra telón. Cuando se acabó una obra de teatro, se cerraba el telón. Fin, acerca de un fin, de un propósito. Entonces, eso quiere decir epístola. Se les llama cartas también. Son 21, va desde Romanos hasta el libro de Judas. Y están divididas en varios grupos. Por ejemplo, se comienza con las epístolas de Pablo, que va de Romanos a Hebreos y son 14 epístolas o cartas. Después Santiago es una sola, Pedro 2 cartas, Juan 3 cuartas, Judas una carta. En total 21 cartas llamadas epístolas acerca de un fin, de un propósito, de un tema. Y el último libro, que es Apocalipsis, es el único libro profético, cuando en el Antiguo Testamento hubo cantidad de libros proféticos. Aquí no hay sino uno, y es el libro que abarca desde la iglesia primitiva hasta el reino de los cielos, porque de eso habla Apocalipsis. La palabra apocalipsis en griego quiere decir revelación. ¿Cómo que revelación? Sí, contar algo que está secreto. Y cuando yo era niño he escuchado mucho decir la gente, un dicho muy popular, había unas tiras cómicas que se llamaba Mandrake el Mago y hacía cosas imposibles. Y la gente decía, Apocalipsis no lo entiende ni Mandrake el Mago. No, señor, Dios lo dio para que se entendiera, por eso se llama revelación, revelar un secreto. Dios cuenta su secreto, lo que pasa es que lo hacen símbolos. Y solo el estudioso, el que escudriña la Biblia, se puede enterar entonces de esos secretos. Pero el libro de Apocalipsis, hombre, eso es un regalo de Dios para nosotros hoy por hoy. Bien, entonces este es un vistazo general para que podamos entender el libro texto con el que vamos a estar involucrados en estas 28 doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Antes de que entremos ya de lleno en nuestro tema, sería muy lindo que nosotros hiciéramos algo de historia, ¿no? ¿Cómo es que llegó a conformarse la Biblia? Porque de momento no llegó así como la tenemos ahora, no. Los judíos siempre preservaron sus libros sagrados, el Antiguo Testamento, como está hasta el día de hoy. La Iglesia Católica introdujo 7 libros que ellos mismos, los católicos, lo llaman pseudoepígrafos, o sea, de una segunda inspiración. Nosotros les decimos apócrifos, o sea, de dudoso origen, de dudosa inspiración. ¿Por qué? Porque contienen errores doctrinales, errores históricos, mucha fantasía, etc. Entonces,
el Antiguo Testamento no tuvo problema para ser conformado. El Nuevo sí tuvo bastante. ¿Por qué? Porque empezaron muchas gentes de la iglesia primitiva a tener sueños, a imaginarse visiones. Entonces las escribían al siguiente día y para que la gente creyera, les ponían la firma de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, hasta de Judas. Y hay una cantidad de libros apócrifos impresionante en el Nuevo Testamento. Entonces, hubo un proceso de varios siglos para establecer cuáles eran los libros inspirados. Hubo un concilio que se llamó de Muratoria en el año 170 después de Cristo, y entonces hizo un primer canon. ¿Canon qué quiere decir? Medida, regla, un primer grupo de libros. Entonces no incluyeron a Hebreos, ni a Santiago, ni Tercera de Juan, porque decían que esos no eran inspirados por su estilo. Años más tarde, en el año 363, se reúne el concilio de la Odisea y entonces adopta el Antiguo Testamento con los apócrifos y 27 libros del Nuevo Testamento, que son los que tenemos hasta el día de hoy. ¿Por qué los apócrifos? Porque es que hay una historia, voy a tratar de hacérsela lo más cortica posible, porque parece que a mí me encanta la historia porque va de la mano con las profecías y la palabra de Dios, y espero que no se me vayan a cansar. Por allá cerca del año 200 antes de Cristo, un descendiente de Ptolomeo, el general que luchó al lado de Alejandro el Grande, ustedes saben que él muere muy joven, Alejandro el Grande, y 5 generales le suceden en el territorio del Imperio griego. Los 4 más jóvenes se unen y derrotan y matan al más antiguo que había luchado con el padre de Alejandro a su lado, Filipo de Macedonia, y Antígono se llamaba. Y ellos 4 se reparten el imperio griego. Casandro se fue para Macedonia, Grecia y las Galias, incluye España y por ahí llegan casi hasta Inglaterra, el Reino Unido. Eso fue Casandro. Lisímaco en el Asia Menor, Ptolomeo en Egipto y parte del sur de Palestina, y Seleuco, Babilonia, Mesopotamia, el norte de Palestina. Entonces, este Ptolomeo tuvo un descendiente que ya para el año 200 quiso hacer de Alejandría, que es una gran ciudad en la costa del Mediterráneo, el norte del África, quiso hacer de Alejandría la biblioteca más completa del mundo en su tiempo, año 200 antes de Cristo. Y recogió todas las literaturas de los pueblos existentes en esa época, pero solo le faltaba una, la hebrea. Los judíos no prestaban sus rollos, sus documentos, su literatura. A él no le importaba si eran libros inspirados o no, no, quería la literatura y la historia hebrea. Finalmente la historia, para abreviarla, él se conquista, parece que sobornó a un sumo sacerdote y el sumo sacerdote entonces le pone una condición. Yo le presto mis rollos, mi literatura, pero mis escribas van con mis rollos a Alejandría para ser traducidos al griego. Usted me envía un escuadrón de soldados y me los trae otra vez con el escuadrón de soldados. ¿Listo? Y así fue. Fueron 72 escribas. Allá tradujeron toda la literatura judía al griego. Literatura. Entonces, ahí cayeron los 27 libros inspirados más los 7 apócrifos que tenían literatura, como decir hoy aquí en Colombia Rafael Pombo, García Márquez, los libros de ellos. Igualmente pasó con los judíos. Ahí está Macabeos, que son 2 libros, Tobías, para la Lipómenos o Sabiduría, Eclesiástico, etc. Entonces, ahí cayeron esos libros de literatura. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo la Iglesia Católica siguió metiéndolos como libros inspirados. Hasta el día de hoy en las Biblias católicas están esos libros. Y claro, este sería un tema de varios días de yo explicarles libro por qué no son aceptados como libros inspirados. Y son lindos relatos algunos, muy interesantes.
Entonces, tenemos que ya para el concilio de la Odisea se acepta el Antiguo Testamento completo con 39 y el Nuevo Testamento con 27, pero los apócrifos quedaron metidos ahí. En el 393, año 393 y al 97, que fueron más o menos 4 años, hubo un concilio que se llamó Hipona y Cartago, y entonces confirmó que eran 28 libros del Nuevo Testamento, los cuales son los que tenemos hasta hoy. Pero fue algo muy difícil porque habían centenares de libros apócrifos en el Nuevo Testamento. Alguien dijo que ningún libro ha sido tan amado, tan odiado y tan reverenciado, pero a la vez tan condenado como la Biblia. Ha sido el libro más controversial de toda la historia. Ahora bien, ¿qué es lo que hace de la Biblia un libro tan especial? Pues que es una revelación divina. La exclusividad de la Biblia no viene de su influencia política, cultural y social inigualable, porque lo tiene, sino de su origen y de los temas que trata, porque es la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Él reveló, dejó esto. Ahora bien, la Biblia obviamente tiene geografía, tiene historia, tiene psicología, tiene filosofía, pero no es un compendio de geografía, no es de historia, tampoco lo es de psicología ni de filosofía, así contenga esos temas. ¿Por qué? Porque es el recuento del esfuerzo que Dios ha hecho a través de toda la historia de recuperarnos, de volvernos otra vez al plan original que Él tuvo con Adán y Eva. Entonces, la revelación se puede dividir en una revelación divina general, que está disponible para todos y apela incluso a la misma razón humana. Y los principales canales de la revelación general son la naturaleza. Hay mucha revelación de Dios, de su poder en la naturaleza, la historia de los pueblos, el comportamiento humano y la conciencia. Entonces, en ese sentido, Dios ha tomado estos elementos para hacer entonces su revelación. También, hablando de la revelación, hay una revelación especial. Ahí hablamos de la general. ¿Cuál es la especial? En el principio, a través de los profetas, en el Antiguo Testamento. Después fue transmitida por intermedio de su última revelación en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y obvio, hubo un autor común y corriente para todos, tanto para el Antiguo como el Nuevo Testamento, y eso lo sabemos nosotros, que es el Espíritu Santo, como ya vamos a leer. Hebreos capítulo 1 y versículos 1 y 2, Pablo explica por revelación cómo es que llega la escritura a nosotros. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nótese, aquí hay una revelación especial a través de los padres, los profetas y del Señor Jesucristo. Y claro, Cristo hace esta revelación con el Espíritu Santo. Hay un punto focal de las Escrituras, especial, donde se centra. La Biblia expone la condición humana y revela la solución divina. Jesucristo es el punto focal de las Escrituras. Él es el centro de todo. Entonces, en el Antiguo Testamento, Cristo es el Mesías, el que se espera, el que va a venir algún día para redimirnos. En el Nuevo Testamento es revelado como Jesucristo el Salvador, la realidad ya hecha en la cruz del Calvario. Esa promesa de un redentor, de un Mesías, ya es una realidad entonces en el Nuevo Testamento. En el siguiente cuadro entonces vamos nosotros a leer sobre la autoría real de la palabra de Dios.
Los escritores bíblicos indicaron al Espíritu Santo como la fuente de sus revelaciones. Por eso no hay contradicción en la Biblia. Hay una unidad completa porque es un solo autor, el Espíritu Santo. Pedro entonces destaca el hecho de que el Espíritu Santo operaba a través de todos los profetas y ya lo vamos a leer. Dios es, por lo tanto, en la persona del Espíritu Santo, el autor de toda la Biblia. Veamos entonces lo que dice la palabra de Dios al respecto. Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículos 10 al 12, se nos dice lo siguiente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, escarbando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que saben ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En resumen, los profetas, al escudriñar, al ponerse en las manos de Dios, fueron tomados por el Espíritu Santo para entonces poder escribir lo revelado a ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, una vez más se certifica que todo lo escrito, todo lo revelado fue hecho por el Espíritu Santo. Seguimos entonces leyendo. Segunda de Pedro 1:21, versículo muy conocido por los estudiosos de la Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque los hombres quisieron, no, sino que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando uno va al griego, eso de inspirar es soplar. El Espíritu Santo utiliza la Biblia esa manera, esa comparación. Les inspiró, les sopló lo que debían escribir. Una manera de decirlo, que todo viene del Espíritu de Dios. Así que nosotros tenemos en nuestra mano un libro súper especial, porque es el libro de Dios, el libro del Espíritu Santo. Hablemos un poquitico entonces de la inspiración. Dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Eso está en 2 Timoteo 3:16. Inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra traducida aquí como inspirada significa literalmente proveniente del soplo de Dios. Eso es lo que quiere decir en el original griego. Dios la sopló, el Espíritu Santo la sopló. Dios inspiró la verdad en las mentes de los hombres, los cuales expresaron estas mismas verdades en sus propias palabras. Cada uno escribió conforme a su cultura y que fueron consolidadas en las escrituras tal como las tenemos hoy. Por lo tanto, la inspiración es ese proceso a través del cual Dios comunica su verdad eterna y la dejó en un libro para nosotros. ¿Cómo ha sido ese proceso de la inspiración? Los profetas tradujeron las revelaciones divinas en lenguaje humano con todas las limitaciones e imperfecciones con que se hayan revestido, pero aún así, ese era el testimonio de Dios. Los hombres y no las palabras fueron inspirados. Y no olvidemos eso. Los hombres fueron inspirados y no las palabras. Por eso usted no se puede detener, pero es que mire, esta palabra aquí y de ahí sacar una doctrina. No, no se puede. Es que dice el conjunto. Como les decía, cuando uno estudia griego, y me imagino que en hebreo tiene que ser algo similar, el estilo de algunos es muy sencillo y en otros es bastante complicado. Pablo, muy difícil. Juan, muy sencillo. Pedro, muy sencillo. Porque fueron hombres que aprendieron a hablar y escribir con Cristo. Eran analfabetas.
pero Pedro fue un doctor en su tiempo. Entonces, a pesar de que tenían culturas distintas y capacidades diferentes, la palabra de Dios, como tenía un autor y singular para todos, guarda esa unidad tan preciosa. Leamos lo que explica Elena de White, esa mensajera inspirada por Dios, acerca de la inspiración. Ella dice en Mensajes Selectos, el tomo 1, en la página 24. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero es la forma de pensamiento y de la expresión de Dios. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. No, los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. O sea, ellos vertían los pensamientos, los conceptos de Dios y no tanto las palabras. Porque si nosotros fuéramos a las palabras, tendríamos entonces que leer las letras hebreas, las letras griegas en los manuscritos textuales originales en que ellos escribieron. Entonces, en la Biblia los conceptos son los que van. Y ustedes de aquí en adelante al estudiar estas doctrinas van a encontrar que se toma un pasaje de aquí, un pasaje de allá. Cuando hago estudios bíblicos, la fe de Jesús y otros temas o métodos de estudiar la Biblia, encontramos que así es. Se toma un texto de acá, otro texto de allá. ¿Qué opina el Antiguo Testamento del estado de los muertos? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dijo Jesús? Porque los conceptos son los inspirados y no tanto las letras, las palabras. Así que nunca debemos estacionarnos ahí, sino qué dice el conjunto de la palabra de Dios. Muy acertado el concepto de Elena de White. Hay una excepción en la inspiración y la mencionamos de paso al comienzo, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque estos son de una composición divina. Dios mismo los escribió, lo único que escribió toda la Biblia con su puño y letra. Entonces, es una composición divina y no humana. Fueron pronunciados por el propio Dios y escritos por su propia mano. Eso es lo que nos dice Éxodo 31, 18. Aún así, fueron expresados teniendo en cuenta las limitaciones del lenguaje humano. Obvio, porque si hubiera escrito en el idioma del cielo, pues no hubiéramos entendido esos mandamientos. Y de paso, el día que estudiemos sobre esa doctrina de los 10 mandamientos, vamos a encontrar que es una ley universal. Aquí y en cualquier punto del universo, matar, robar, etcétera, es pecado contra Dios. Veamos entonces la siguiente diapositiva, Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, del pacto, del contrato, tablas de piedra para que permanecieran para siempre, escritas con el dedo de Dios. Yo tengo un temita por ahí, no temita y no tema usted, en donde se nos revela que el dedo de Dios fue el Espíritu Santo, pero hoy no es el día de tratar ese tema. En el siguiente cuadro, entonces, tenemos nosotros el asunto del paralelismo que hay, la comparación que hay, porque existe un paralelismo entre Jesús, hecho carne, un ser divino, un Dios, y la Biblia. ¿Cómo así? Sí, Jesús combinó en sí el Dios divino y el hombre. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 14. De modo similar, la Biblia también reúne lo divino y lo humano en un solo libro. Esta combinación divino-humana logra que la Biblia asuma un lugar absolutamente singular en la literatura. Por eso les decía, ese libro más excelente, más leído, más conseguido, más comprado, más criticado, más perseguido. Así como Cristo fue divino humano, la palabra de Dios es divina y humana. Divina porque Dios la inspiró y humana porque los hombres la escribieron. Hablamos de Juan 1, verso 14.
Y aquel verbo fue hecho carne, bebé, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué precioso debió ser ese bebé, ese Señor Jesucristo humano. Bien, hablemos un poquito de los autores de las Escrituras. El Espíritu Santo preparó ciertas personas para que recibiesen la comunicación de las verdades divinas. La revelación divina recibida no convertía a la persona ni le aseguraba la vida eterna. No, todos los autores bíblicos fueron personas que tenían una naturaleza pecaminosa, como nosotros, necesitando diariamente de la gracia de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos 3 y el versículo 12. Todos somos pecadores, dice también Romanos 3:10. Y los autores de la Santa Biblia fueron pecadores como nosotros, con esas tendencias con las que hemos nacido. Ahora, hagamos aquí una comparación entre inspiración e iluminación. ¿Es lo mismo o es distinto? Inspiración e iluminación. La inspiración de los autores bíblicos no debe ser vista simplemente como iluminación u orientación divina, pues estas son prometidas a todos los que buscan la verdad. De hecho, la inspiración de los escritores bíblicos ocurrió aun cuando ellos no comprendieron el mensaje divino. Lo recibieron y así lo transcribieron. Pero la iluminación tiene que ver más bien cómo lo entiendo, cómo lo aplico, que eso es diferente. La inspiración se recibe tal como es, entienda o no entienda. Daniel mismo, él escribe algunas de sus profecías, incluyendo los 2300 días, y él no entendió nada de eso, pero lo escribió. En cambio, la iluminación es cuando uno entiende, se me iluminó, claro. Entonces, ¿cómo fue el método que utilizó el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo comunicó el conocimiento divino por intermedio de visiones y sueños. Eso es lo que nos dice el número 12:6. Otras veces habló audiblemente o a través de impresiones íntimas. Son las formas que utilizó el Espíritu Santo. Su método. Leamos entonces de Números capítulo 12, verso 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, como una película. En sueños hablaré con él. Entonces, esta es una de las metodologías que tiene o tuvo el Espíritu Santo para la confección de su santa palabra. Hablemos del contenido. A algunos, el Espíritu les reveló eventos futuros. En otros momentos, los escritores registraron eventos históricos. De todas maneras, el contenido, sea el cual sea, es inspirado por el Espíritu de Dios. Leamos algunos textos para confirmar lo que estamos diciendo. Vean, no me aparecieron los textos. La inspiración y la historia, porque la palabra de Dios tiene historia, por supuesto, pero no es un método, un tratado de historia. Aunque los textos hayan sido elegidos a través de observación personal, de información oral como Lucas, fuentes escritas o revelación directa, todas las informaciones llegaron al escritor a través de la orientación del Espíritu Santo. Por lo tanto, la inspiración divina garantiza la plena confiabilidad en las escrituras con la elección de los materiales. De eso no debemos tener la menor duda. Las escrituras tienen una exactitud impresionante. La Biblia ha sido preservada con esmerada y milagrosa precisión a pesar de todos los intentos para destruirla, que a través de los siglos la historia nos muestra cómo han querido desaparecerla.
La comparación de los manuscritos del Mar Muerto que se han venido descubriendo hasta el día de hoy, siguen descubriendo a partir de 1947, con manuscritos que se elaboraron posteriormente, siglos después, han contribuido para comprobar que la Biblia que estamos leyendo hoy es la misma que leían las personas hace miles de años. Tuve el gran privilegio en el Museo Británico en Londres de ver fracciones de rollos del Mar Muerto, originales. Increíble cómo se pudo conservar eso. Algunos casi desechos, pero ahí los han tratado de conservar, de pegar, de mantener para que se puedan leer fracciones, versos, y se comparan con lo de hoy y es exactamente el mismo texto. Así que la palabra de Dios es totalmente confiable para nosotros. Los autores bíblicos testifican que su testimonio Dios origina con ellos propiamente. Por eso siempre dicen, fue la palabra del Señor que vino a Jeremías, que vino a Ezequiel, que vino a Oseas, que vino a Daniel y a otros. Les fue ordenada como que hablasen en nombre del Señor diciendo, así dice el Señor. Veamos algunos textos, espero que estos sí me aparezcan acá. O de Jeremías 1:2. Palabras de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Palabras de Jehová. Ezequiel 1:3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. En Oseas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, etcétera. Sigamos leyendo. Y que noten que todos ellos mencionan que les vino palabra del Señor y la escriben. Ezequiel 2:4. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Duros. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, etcétera, etcétera. Así ha dicho el Señor. O sea que el mensajero decía, escribía, redactaba las palabras de Dios. Isaías 7:7 comenta, por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, etcétera, etcétera. Jehová el Señor dice así. Sigamos viendo. Entonces, nótese que ellos fueron las personas que no inventaron las cosas, sino simplemente las transcribieron, las comunicaron, la palabra de Dios. Así dice el Señor dice. A lo largo de todo su ministerio, Jesús destacó la autoridad de las Escrituras. Colocó a la Biblia encima de las tradiciones y de las opiniones humanas y reprobó constantemente a los líderes judíos por el hecho de desviarse de la autoridad de las Escrituras. Imaginen ustedes cosas como, por ejemplo, el sábado. Se inventaron de que no podían caminar más de 1000 pasos en sábado. Pero como algunos necesitan a veces trasladarse un poco más, ¿qué se inventaron? Que usted el viernes va, cuenta 1000 pasos y deja una butaquita, un banquito ahí, y cuenta otros 1000 y deja otro banquito ahí, y entonces al otro día sábado va, camina 1000, se sienta en el banquito unos minutos y sigue y otros 1000 y vuelve y se sienta ya en el asientico que dejó el viernes y así podía caminar 2000, 3000 pasos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Originalmente Dios nunca dijo eso. Eso está obviamente en el Talmud, los distintos Talmudes y escritos rabínicos. Entonces, Cristo le dio autoridad a las Escrituras y desestimó todos esos comentarios y leyes que inventaron los seres humanos. Así que por eso eran los conflictos que él tuvo con los sacerdotes. Hablemos del Espíritu Santo y la autoridad de las Escrituras. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12:3. Sin la iluminación de la mente humana por el Espíritu Santo,
La Biblia jamás podrá ser entendida correctamente o reconocida como la expresión autorizada de la voluntad de Dios. Así como Él la inspiró, Él la explica también. Ahora, la gente pensará que la Biblia no tiene ciencia o que está en contra de la ciencia. No, no hay tal. Las contradicciones entre las escrituras y la ciencia son frecuentemente resultados de la especulación, que la gente le inventa eso. La incapacidad de armonizar la ciencia con las escrituras viene mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación. Sostener que encuentran contradicciones entre una y otra, pero cuando se entienden correctamente, se las nota en perfecta armonía. Eso es lo que dice Patriarcas y Profetas en su página 106. Así que no hay tal. Muchos científicos se presumen de no creer en la Biblia, no creer en Dios, y grandes científicos. No hace mucho murió uno de esos que sabía mucho del universo, pero nunca aceptó a Dios. En cambio, Einstein, por ejemplo, tremendo científico, fue un hombre que siempre vio a Dios en el universo y en las cosas de la naturaleza. Es que no hay diferencia entre la Biblia y la ciencia. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de ambas cosas, de la ciencia y de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia y su relación con los dones, los regalos del Espíritu Santo, los talentos. El Espíritu Santo no fue prometido con el objetivo de sobreponerse a la Biblia. En realidad, todos los dones del Espíritu Santo deben testarse con la Biblia, o sea, probarse con la Biblia. Si no están de acuerdo con ella, deben descartarse. Lo que dijo Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, el Espíritu Santo dio dones y talentos a los hombres, pero estos dones y talentos deben estar en conformidad con la palabra de Dios. La lectura superficial de la palabra de Dios conducirá a una comprensión superficial. Por eso muchos no entienden la Biblia. La Biblia no presenta una uniformidad monótona, sino una rica y colorida diversidad de testimonios armoniosos, revelando una belleza rara y distinta. Hay algunos libros como Números, que pueden ser canciones porque se mencionan, es un censo y se mencionan personas y personas y números, pero en realidad, en el sentido general, la palabra de Dios es supremamente halagüeña, se disfruta, está llena de una delicia. ¿Ya? Y lo más grande es unidad, es un total. Yo no sé por qué muchas denominaciones han descartado el Antiguo Testamento y lo han enterrado. No. Un ejemplo claro de revelación progresiva se demuestra a través de la armonía existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque hayan sido escritos con intervalos de varias generaciones de siglos, son inseparables y no presentan ninguna contradicción en las verdades que revelan. No, que la gente le invente contradicciones es una cosa, pero la realidad es otra. La Biblia es una unidad, y valga la redundancia, una unidad, una, como Dios es uno. La palabra de Dios, en esencia, es ese esfuerzo de Dios por recuperarnos, por salvarnos. Y el héroe y el eje central, como decíamos al comienzo, es Cristo Jesús a través de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento se miraba hacia el futuro, en búsqueda de ese Mesías Salvador. En el Nuevo se mira hacia atrás, lo que hizo ese Mesías, su sufrimiento en la cruz para comprar nuestra redención y nuestro perdón por haber pecado. Qué preciosa es la palabra de Dios. Debiéramos esta noche pedir tener hambre y sed de la palabra. Y ahora, antes de que oremos,
sería conveniente dar la oportunidad, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda o algún aporte, que usted prenda su micrófono y lo exprese. Y si estamos con la capacidad mediante el Señor de contestar la pregunta, lo haremos. Y si no, nos vamos a estudiar, a buscar la respuesta.